Bien, señores, te lo dije, es la palabra que va a decir más Héctor Guzmán en el futuro. Todo lo que Héctor, como técnico electoral, dijo, se está dando. Y ahora lo que tenemos que revisar. Llegamos al punto más importante. Héctor, estamos ahora en el momento de elegir los candidatos. ¿Realmente este es el momento de saber quién va a ser presidente, quiénes van a ser, o todavía falta mucho? Mira, Julito, y a todo el equipo, primero buenos días y a los amigos televidentes. Realmente uno tiene que ubicarse en los tiempos, que es importante en todo este proceso electoral. Y ubicarse también internamente en los partidos, en el cumplimiento de todos estos plazos electorales. Por ejemplo, nosotros estamos, en el caso, vamos a decir, de los diferentes partidos, con el tema de las reservas de candidatura, que es un tema que le ha tomado prácticamente el tiempo a los partidos en las últimas semanas y que todavía sigue en el tapete. En medio de eso también está el tema de la estructuración de las juntas municipales, que todavía mañana 27 la Junta tiene reunión con los partidos para discutir las observaciones y cuestionamientos a diferentes juntas municipales, que son las que van a montar el proceso. Ahora bien, tenemos las primarias del 6 de octubre, estamos hablando de prácticamente 3 meses, que los partidos estarán, en el caso del PRM y el PLD, en unas primarias. Pero cuando tú te vas a cada uno de los partidos que van a las primarias, como es el caso del PLD y el PRM, el PLD tiene una característica importante en esta semana. Y es que según su reglamento, todos los candidatos, con excepción de la precandidatura a la presidencia de la República, todos los precandidatos, desde senador hasta vocales, tienen que inscribirse a partir de mañana hasta el día 30, es decir, 27, 28, 29 y 30. Es decir, que el que se inscriba ahí, usted ve muchos legisladores que estaban protestando en el Congreso, tendrán que ponerse a inscribirse a partir de mañana, porque ahí en ese partido decidieron que todo el mundo va a primaria. Entonces, en esos días, el PLD va a tener ya todos sus aspirantes, vamos a decir en este caso, inscritos para después decidir. Con excepción de la precandidatura presidencial, que es una decisión del Comité Central del Partido, que tendrá que decidirlo antes del 22 de agosto de este año. Es decir, fíjese cómo ellos establecieron que para los candidatos de senadores hasta vocales, los aspirantes, ellos tienen un plazo de inscripción hasta el día 30, 27, 28, 29 y 30. Pero para la candidatura presidencial, ellos han establecido un mecanismo que lo establece sus estatutos, sus disposiciones internas, de que esas precandidaturas tiene que decidir el Comité Central. O sea, fíjense, hay gente que a veces se equivoca y dice, no, pero ahora tendrá que definirse el asunto de Danilo Medina. No, la candidatura presidencial en el PLD la aprueba el Comité Central y no tiene plazo definido, nada más que el que establece el depósito de precandidatura, que es el 22 de agosto. Eso es el caso del PLD. En el caso del PRM, tiene los siguientes desafíos por delante. Ya depositaron sus reservas, pero ahora tienen que depositar el padrón de votantes a más tardar del 6 al 7 de julio, prácticamente cuando inicia la precampaña. Pero ese padrón no ha llegado, ese padrón tiene que llegar consensuado a la Junta Central Electoral. Y la precampaña va a iniciar el 7 de julio. Para los partidos que no vamos a primaria, la Junta ha establecido otro cronograma. Y es que esos partidos tendrán que presentar su candidatura, montar sus convenciones del día al 27 de octubre. Como estamos hablando, tenemos los grandes retos por delante. La Junta en el montaje de las elecciones, cuestionado ahora el problema de las juntas municipales, con varios recursos en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Superior Administrativo. Todo eso es en el montaje de las elecciones, pero a lo interno de los partidos tenemos el desafío del PLD con su proceso de inscripción, con su proceso de reserva, el desafío del PRM con su proceso de padrón interno, y lo que no vamos a eso, en gran medida también pautados por esos dos partidos, porque las grandes alianzas se hacen con esos dos partidos. Sin dejar de tener importancia esto que usted decía, en lo que a mí me interesa son dos cosas. Primero, en caso de que se haga una reforma constitucional, ¿es cierto que ya la fusión en estas elecciones ya es imposible? No, eso es uno de los planteamientos. ¿Es? Ese es uno de los planteamientos y que hay.
que podría hacerse. Ese es uno de los planteamientos. Hay tiempo, si se hace, por Sí, ejemplo, hoy. Claro, porque ni siquiera ha arrancado la pre-campaña. Bien, segundo, es cierto que si Leonel Fernández y Danilo Medina o el candidato que ponga a Danilo van a una convención en el PLD y Leonel pierde, no puede postularse por otra organización política. La ley lo prohíbe. Tiene que hacerlo antes. Tiene que ser antes inclusive de participar del proceso, porque tú participas en el proceso de que te inscriben en una candidatura a lo interno, ya tú estás asumiendo derechos como aspirante. Bien. O sea, es algo, fíjense, es algo que los partidos a veces no se dan cuenta, que hemos cambiado las reglas de juego. Una cosa es la fecha de inicio de la precampaña, que es inicio el 7 de julio. Y otra cosa es el registro de precandidatura por el partido, que es el 22 de agosto. Pero a lo interno los partidos tienen unos plazos para inscribir candidatura. Y desde que tú inscribes en un partido internamente, por un reglamento, por una comisión organizadora, desde que tú inscribes ya tú estás adquiriendo derechos. Y mañana no te pueden salir con otra cosa porque tú puedes ir a un tribunal. Entonces, si tú adquiriste derechos, tienes deberes también y tienes obligaciones. Entonces, si tú te inscribes, por ejemplo, el PLD tiene inscripción a partir de mañana de todos sus candidatos de senador y hasta vocal. El que se inscriba ahí, ya, y paga, y se inscribe, y se registra, y le aprueban su candidatura, ya prácticamente no puede ser candidato de ningún otro partido. Es un asunto, y en el caso de lo que dice Julito Basín, de que si el doctor Leonel Fernández participa de un proceso en el PLD y pierde, ni el doctor Leonel Fernández ni nadie puede postularse por otro partido. No, otra organización, un bloque no lo puede Nadie lo puede llevar, porque la ley es clara. La Junta no acepta esa candidatura, no la puede aceptar. Bien, en el caso supuesto de que un partido recoja, estimule la votación en una primaria de gente que no está inscrito en ningún partido, ¿es posible? Es posible. Es decir, ahora corre el riesgo de que cuando esa gente vayan por ejemplo, y participen de la primaria del 6 de octubre, si yo voy a una primaria de uno de esos partidos, para poner un ejemplo, y voto, la Junta va a tener un registro de concurrente. Ya la Junta sabe que yo voté ahí. Entonces, en la convención del PRD yo no puedo ir de delegado. Muy bien, pero vamos a suponer, tú sabes bien, sí, claro, que si tú te pones a revisar, hasta Héctor Guzmán a lo mejor se inscribió una vez en el PRI y dejó de estar inscribiéndose en ningún, posiblemente, o el caso de los que estamos aquí, que yo casi me atrevería a decir que ninguno estamos en partido, pero todos somos hábiles para ir a una convención, ¿sí o no? Pueden ir a votar. Es decir, que si Hipólito Mejía ahora se bien, busca 200,000 personas y que no están en ningún partido y lo meten en una convención del PRM, ¿puede ganar? No, ahí vamos al caso. En el caso del PRM, ellos van a depositar, a más tardar el 6 al 7 de julio ahora, su padrón. Ese padrón podrá llegar a 1 millón de electores. Solo votan los que están en ese padrón. Si usted no está en ese padrón, no vota. Ahora, en el caso de la primaria abierta del PLD, ahí puede votar hasta los que están en el PRM. ¿Me entendieron ya? Hasta el que esté inscrito en el PRM, si va a votar por el PLD ese día, puede hacerlo, porque en el padrón del PLD van a aparecer los 7.4 millones de electores, incluyéndome a mí. Y esa gente que ustedes cogieron, porque en ese momento tú estabas en el PRM, claro, que ustedes cogieron del PRD y se llevaron ese padrón para allá, ¿están en los dos sitios? Lo más probable que estén en los dos sitios. ¿Y la mayoría. ¿Y cuál es la situación de esa gente? No, a la hora de votar, como son simultáneas la primaria, ahí se va a definir la militancia. Que no pueden votar en dos sitios. No pueden votar, porque además usted nada más aparece en un solo centro de votación. Usted no aparece en otro centro de votación. Usted nada más aparece como en las elecciones. Porque ustedes llevaron el padrón entero de Miguel Vargas. No, porque los PRDistas es muy difícil que se depuren, siempre están en las dos cosas. Cuando nosotros hicimos, para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros hicimos en el 2011 y en el 2015, que ya era PRM, en el 2011 PRD, Miguel Vargas y Hipólito Mejía, y en el 2015 era PRM, cuando nosotros hicimos una depuración, cruce de padrones de los PRDistas y con el padrón de la Junta, más de un 50% de los militantes estaban en los dos partidos y estaban en 2 y 3 partidos, porque es que los partidos, esos padrones no se depuran, no se llegan a depurar de manera correcta y se producen lo que le llamamos en política los vaciados. Los vaciados significan cuando a un compañerito usted le dice que haga un comité y el compañerito va y busca del padrón de la Junta
y hace un comité. Un vaciado. Un vaciado. Entonces, ese mismo comité que él hizo va y le hace un vaciado al patrón. Entonces, cuando tú procesas todos esos inscritos, es verdad, están toditos con cédula, dirección en la Junta, pero lo que tú no sabes si pertenecen a ese partido porque la gente no fueron contactados. Simplemente fue un manejo de lista. Guzmán, cada partido será responsable de lo que es la instalación de los centros de votación. No, ese es un proceso en el caso de las primarias de la Junta Central Electoral. Aquí está la diferencia. Los plazos los controla la ley. El montaje y organización del proceso de primaria lo controla la Junta. Y los resultados del escrutinio lo da la Junta. O sea, aquí tenemos ahora el gran desafío de los partidos. La parte que le corresponde a los partidos ya es la inscripción, la depuración de los aspirantes, depositárselo a la Junta. Después que depositen eso en la Junta, el montaje de ese proceso de primaria corresponde a la Junta Central Electoral. Un gran desafío que yo creo que en ese caso, después que los partidos hagan eso, vamos a salir bien. Es posible que mucha gente no le gusten los resultados, pero va a ser mejor que lo que teníamos antes. Yo estoy muy seguro en ese. Héctor, ¿crees tú que fue correcta la decisión del Partido Revolucionario Moderno de reservarse la mayoría de las nominaciones para los legisladores, algunos alcaldes, como lo hizo el PLD en el 2015, que se reservó de manera total las candidaturas de sus senadores y diputados? Mira, cada partido tiene una estrategia de su reserva que hay que respetar. Una cosa es que yo esté de acuerdo o que no esté de acuerdo. Cada quien tiene su estrategia de acuerdo a su situación real que vive. Por ejemplo, cuando nosotros en el PRD decidimos no ir a primaria, sino ir a las convenciones de delegados, fue producto de una estrategia de nosotros en función de nuestra realidad. Ahora, en el caso de lo que tú me preguntas del PRM, cuando tú haces la comparación con el PLD en el 2015, son comparaciones que no se pueden hacer porque el PLD estaba en el gobierno y el PLD fue fruto de un pacto. Oye bien, en una coyuntura determinada. Eso es lo que a ellos les convenía en ese momento y se demostró que les convenía por los resultados electorales del 16. Ahora, en el caso de ahora del PRM, si tú me preguntas a mí, yo que conozco ese partido bien, porque fuimos de lo que lo hicimos, y fue un partido que lo hicimos de manera de 7 de Luis, 7 de Hipólito y esa es la estructura y punto. Fue fruto de dos corrientes. Y a mí me tocó, junto a otro compañero de Luis Abinader, designar la mayoría de los dirigentes. Desde arriba hasta abajo. Estos son. Perfecto. Si tú me dijeras a mí, y lo vamos a ver en los resultados políticos, porque ellos lo hicieron, creo que fue un error para mí. ¿Por qué? Porque el que está en la oposición, el que está abajo, que tiene que buscar el voto del pueblo, ¿qué es lo que le conviene? Soltar gente a aspirar para que le traiga gente. Eso es lo que yo creo. Cuando tú reservas de 32 senadurías, 29, de 190 candidaturas a diputados, 112, y te vas a lo municipal, tú te preguntarás, que es la pregunta que yo me hago, ¿y quién va a llevar a la gente a votar? Porque cuando tú eres candidato, aspirante, tú llevas a la gente a votar. Tú aspiras a diputado, tú aspiras a alcalde, tú aspiras a senador, tú tienes que llevar a la gente a votar. Y la política de ahora no es como la de antes, cuando éramos nosotros jóvenes, que era muy emocional, que era muy emotiva, que era una mística. Hermano, mire, esos motoconchos entran en operación ese mismo día de que eso no tiene madre, pero ahí nadie camina, sino es como dicen los compañeros, con grasa. Con grasa. Para que sepamos, Sí. Es que tú vas a la casa de una señora que está cocinando en la cocina. Te la lleva. Y si tú no le dejas Para la grasa. lo que ella va a cocinar ese día ahí, y No le va a dice, votar. abandone su rato y vámonos allí a votar. Es muy difícil que vaya. Entonces, porque esa es la realidad política que tenemos ahora. La propia militancia de tu partido, para tú moverla, tú llevarla a votar, tiene que ser motivada. ¿Cuánto por una vale serie ese de logística. operativo Ay, de doctor. motoconcho, llevar a votar, a buscar de un pueblo? Sobre todo también esa gente que está inscrita en un sitio y tiene que ir a Pero votar. claro, es que el motoconcho es un instrumento fundamental, porque el motoconcho es un operativo directo a la casa y ¿Y es por día o por no, tú pasajero? alquilas el día completo. Doctor, Al hay que motoconcho tener le como- dice como y 3 le millones entrega. para el viático. No, y le entrega en la mañana y concluye en la tarde, porque no se lo puede dar de una vez, pues no se va para otro lado. Tiene que, Una lista. Tiene que buscar a gente. no, tiene que decirle, no, porque tú montas un centro de operación, le llaman a eso. Y desde ahí hay una unidad operativa que maneja todo lo que es el transporte
Y esa unidad Esa es operativa... otra división de cada partido. No, no, que cada partido tiene que tener su logística montada. Claro. Seguridad, orden, Una estación de gasolina. compañeros para... Fraude, antifraude. Todo hay que prepararse. Hay uno de fraude y No, otro y de esa antifraude. unidad motorizada, eso funciona al pie de la letra, porque eso es, mira, faltan 10 que no han venido a votar, vete, Tal búscalo. dirección. Y averigua por qué no han venido. Y esos motoristas están, tú le pagas en la mañana una avanzada, pero concluye en la noche, porque si le da adelante, se te va para otro lado. Tienes que esperar a la otra parte para que el tipo concluya su trabajo. Tranquilo, Son doctor activistas Motores. políticos. Entonces, esa logística le llaman el día D, es la más cara de todo el proceso. Y es para los procesos internos como para las elecciones. Volvemos al vaciado. ¿Qué Entonces- posibilidad de fraude hay en el vaciado? Bueno, eso habría que estar... ¿En la convención o en las elecciones? No, en las Porque elecciones... en las elecciones todo el mundo vota por quien le No, va en la las gana. elecciones eso ya se ha demostrado aquí en los últimos procesos que eso no se ha dado. Ahora, en lo interno de los partidos, el gran problema es que eso vaciado solamente tú lo puedes determinar físicamente con la persona. Es posible que yo haya reportado, por ejemplo, el PRM es posible que te deposite ahí un padrón de 1.200.000 personas, supongamos. Te está diciendo que hay 1.200.000 inscritos. ¿Cómo se va a determinar que esa gente que están ahí se inscribieron voluntariamente? Solamente tú lo vas a determinar el día que vayan a votar. Bien, Héctor, vamos a suponer que la Junta nos dé un número redondo cuando cierre las inscripciones. 7 millones de dominicanos habilitados para votar. Sí. De esos 7 millones, hay 1,5 millones que no vota, que no va a votar porque no le da la gana, porque no quieren ir, porque no Cerca creen de un en el 27 a un 30 lo que Pero está pon proponiendo. 1,5 millones. Sí. 2 por 7, 14. Exacto. 1.400.000. Esos 5,5, ¿verdad? Que van a votar. Sí. ¿Cuánto tú estimas, por la experiencia que hay, que se pueden comprar esos votos? Hay 500,000 de personas que venden su voto, que podría vender el voto. Bueno, todo depende porque es que ahora van muchos candidatos y aquí hay gente aquí hay gente que tiene que entender que las elecciones no son solo presidenciales. ¿En cuánto valora la bolsa el voto en las próximas elecciones? En 1,000. Eso depende de la competencia como esté. Pues cuando la competencia oferta y demanda. Cuando la competencia está fácil, no hay mucha demanda. Pero cuando la competencia está reñida, las cosas se ponen difíciles. Y hay gente que pero y sobre todo, hay una juventud que se mueve en los barrios, que a última hora dice, oye, lo de las elecciones llegaron, pero los míos no han llegado todavía. Es cierto. Lo de las elecciones- pero o sea, hay jóvenes que generalmente lo que pasa que en la tarde tú lo ves y tú dices, pero ¿por qué usted no iba a votar? Y dices, ajá, ¿y dónde está la motivación? O sea, eso se usa, o sea, eso pasa, porque esa es nuestra realidad, nuestra cultura. Mójame, Lamentablemente, no estamos en la política de antes. Tú no ves de que para llenar un local de eso, de que un mitin, una cosa de eso. Mira, hermano, cuando tú dices que movilizar gente, fíjense que el PRD, que era el partido que más gente movilizaba en este país, hace tiempo que renunció a las manifestaciones grandes, porque son incosteables. Ya no es como antes, que Peña Gómez, Jacobo Maluta, el puente de la 17, ya eso se acabó. Porque además también hay otros instrumentos para tú llegar al electorado, como son las redes sociales, la campaña publicitaria, que son más efectivos. Porque además, trabajar con un electorado, tú tienes que manejar muchas variables. Aquí hay un tema, en este caso, de esta coyuntura, que la primaria va a ayudar mucho. Ahí vamos a ver 2 partidos fajados en una primaria, uno con un padrón abierto, que ese es otro de los temas, Juan Acosta, que es un riesgo para el PRM, y un partido con un padrón cerrado, con una cantidad de reserva de candidatura. ¿Qué va a pasar el día de la votación? Que la diferencia en la participación del PLD y del PRM va a ser muy grande. Porque tú con la reserva a un partido que lleva un padrón cerrado, le estás reduciendo la participación de por sí. Entonces, un partido con un padrón abierto, con todos esos candidatos esa en fue primaria, su elección. es una situación. Ahora, cada partido tiene su estrategia. Señor. Yo se la respeto y cada quien tiene lo suyo. Vamos a ver los resultados. Pero Señor real- Guzmán, Ajá. mire, se nos agota el tiempo y hay algo importante. Como político, ¿qué usted husmea con tantos militares en el Congreso Nacional? Pero mira, lo de los militares en el Congreso, los presidentes de ambas cámaras fueron muy claros. Ellos dijeron que tenían información y eso es así. Y a mí nadie me puede decir eso porque yo viví experiencia en el Congreso. Pero el desorden viene de adentro. Bueno, porque ellos tienen información, ellos saben lo que están manejando. Y yo lo digo porque nosotros vivimos experiencias como esa en el Congreso, cuando Jacobo Maluta.
Ustedes por ustedes recordarán, porque pero eso no se acerca a lo que vivimos nosotros. O por eso no se acerca. Entonces yo le puedo decir lo siguiente. En estos tiempos, y tenemos que irnos acostumbrando, hasta en la actividad de los partidos, los propios partidos de dirección piden la intervención militar para precaución. Sí, pero tú comenzaste a decir algo, que yo creo que este programa no se iría completo si tú no dices lo siguiente. Todo, dijiste ahorita, depende de la competencia, sí, claro, de la oferta y la demanda. Todo este lío es porque si Danilo va de robo. Mira, aquí tenemos que tener claro lo siguiente, y esa es una pregunta importante. A la altura que estamos de las elecciones presidenciales y congresionales y de elecciones municipales, la percepción que se ha construido en el país es que aquí vamos a unas elecciones a decidir entre la continuidad de Danilo Medina o el retorno de Leonel Fernández. Esa es la percepción que hay construida. Inclusive todos los partidos internamente que no son el PLD están impactados por esa percepción. Ustedes buscan cada partido y hay una corriente de Danilo y una corriente de Leonel, incluyendo el PRM, la oposición, para que estemos claros. Pero eso puede significar... Déjame terminar. Entonces hay una percepción construida, que esté yo de acuerdo o no, sea buena o mala, de que a las elecciones vamos a decidir entre la continuidad de Danilo Medina o el retorno de Leonel Fernández. Pero hay una tercera opción que ya tiene cosas, y es: Danilo se va a habilitar, pero va a llevar un candidato para vencer a Leonel, pero le da igual que gane su candidato que gane Hipólito. Habría que esperar a ver, pero lo que sí hay una percepción, la que yo le estoy señalando, porque todas las encuestas lo revelan eso. Ahora bien, ese tema, que es un tema que el PLD tiene en su situación, es un tema muy delicado, porque es una lucha por la candidatura presidencial. Ahí que no ven a hablar de que de la Policía Nacional, la policía está en el medio de una confrontación política de un partido internamente. Esa es la realidad. ¿Qué va a pasar? Las declaraciones del presidente Danilo Medina fueron muy claras la semana pasada. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de la reelección, ¿qué dijo él? Yo voy a hablar de eso pronto. Él tiene su estrategia y los otros tienen la suya. Nosotros sabemos, nadie aprende en cabeza ajena, pero nosotros vivimos esas experiencias, señores. Nosotros sí sabemos. Cada vez que yo veo un escenario de eso que se producen esas cosas, yo estoy viendo una fotografía. Julito, nosotros cuando Jacobo Malluta, cuando Jacobo Malluta y el Peña Gómez, en el año, después de pasar las elecciones del 86, cuando decidimos formar el PRI, fue porque aplicamos una terapia del matrimonio, la aplicamos en la política. Y a mí fue que me correspondió eso. ¿Cuál fue la terapia? O cuando dos gentes no se pueden entender en el matrimonio, que los terapeutas les recomiendan, sepárense a ver si ustedes se necesitan. Cuando ustedes entiendan que se necesita, se van a reencontrar. Y estuvo a punto de darse en el 96, que Peña Gómez fue candidato. Jacobo Malluta y Peña Gómez se pusieron de acuerdo en el 95. Y a mí fue que me tocó juntarlo también. Mira cómo es la cosa. Con Fello Suberví, yo era regidor y dije: Fello, mira, ya Jacobo me autorizó a propiciar una reunión entre Peña Gómez y Jacobo Malluta. Y yo fui donde Peña a hablar de eso. Pero esa vez, después de la elección del 86, la confrontación entre Salvador Jorge Blanco, Jacobo Malluta y Peña Gómez era tan grande que nosotros decidimos, después de analizar los resultados, es que no pueden convivir a lo interno del partido. Y dijimos, bueno, vamos a utilizar una terapia que se usa en el matrimonio en la política. Eso fue, señores, en el 90 fue que Jacobo Malluta fue por el PRI. Y 6 años después, estamos hablando en el 96, ellos decidieron juntarse. Lamentablemente no contaban con que la salud de los dos ya no daba. La salud de Héctor, ya no daba. Por último, ¿no cree que ya la Junta debe de abocarse a ir educando a la población de cómo votar con estos equipos electrónicos? Es que la Junta tiene su primer compromiso, es el caso de la primaria. Y tiene un escenario que en el Tribunal Constitucional hay como 8 recursos, con el tema del voto, las ratas. Sí, pero eso no quita una cosa de otra. Pero es que eso puede variar la situación, del montaje mismo, inclusive del proceso electoral y hasta de la propia primarias. Oye bien, eso lo puede variar. Pero además los partidos ahora mismo están, mañana hay una reunión en la Junta, discutiendo las juntas municipales, la conformación todavía. Oigan bien, que son esas juntas municipales que van a organizar la primaria. ¿Me entiendes? Y a lo interno de los partidos estamos discutiendo las reservas, porque las reservas están íntimamente relacionadas con las alianzas políticas. Aquí estamos todos hablando y por abajo y cabildeando todo.
Bien. ¿Qué pactamos allí? ¿Qué pactamos? ¿Qué tú me quitas? Eso es lo que está sucediendo ahora. Y en medio de esa situación de la Junta que yo le estoy diciendo, en medio de esa situación de la reserva, en medio de la situación de los tribunales que tenemos constitucional, está el tema de la reelección y la reforma constitucional. Todo ese cuadro que tenemos ahora, pero yo me aconsejo a la población y al liderazgo político, después de la experiencia que uno ha vivido, es a tener calma, a tener paciencia y a dejar que cada quien asuma su responsabilidad y a no meterse en los asuntos internos de otros. Porque los partidos tienen sus situaciones internas, cada uno. Yo ahora que estoy fuera de esos tipos de conflictos, me doy cuenta de una manera diferente porque yo antes estaba en la vanguardia de esos conflictos. Pero ahora desde fuera lo veo de otra óptica. Y me doy cuenta que es mejor tú dejar que cada quien defina su tema, que cada quien se ponga claro, pero no piensen tampoco como algunos piensan de que la democracia se va a acabar, que el país se va a acabar. Nosotros en el PRD peleamos muchísimo, la democracia siguió y el país siguió. Bien, gracias Héctor Guzmán, gracias a ustedes por sintonizar, recordarles que esta noche nos repetimos en Coral y después del mediodía disponible en el canal de YouTube Revista 110.